¿Has sentido alguna vez esa vergüenza profunda que te carcome por dentro después de caer en ese pecado sexual que nadie más conoce? Esa sensación de que Dios te está observando con desilusión mientras luchas contra un hábito que destruye tu vida espiritual en secreto. ¿Te has preguntado hasta cuándo Dios va a soportar que sigas contaminando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con este vicio que te tiene atrapado? Hoy quiero contarte la historia de un joven que vivió en los tiempos antiguos de Canaán, cuya lucha secreta contra este mismo pecado te va a mostrar exactamente lo que está pasando en tu vida espiritual cada vez que caes en este vicio destructivo. Esta historia contiene una revelación tan poderosa sobre las consecuencias espirituales de la masturbación que podría liberarte para siempre de esta cadena que te tiene cautivo. Si has llegado hasta este video, no es casualidad. Dios te ha traído aquí porque conoce tu lucha secreta y quiere darte la llave para tu libertad definitiva. Lo que le pasó a este joven cuando pensaba que nadie lo veía podría ser exactamente lo que te está pasando a ti en el mundo espiritual. Comenta ahora mismo la frase "quiero ser libre" como una declaración de fe de que vas a permitir que Dios rompa estas cadenas en tu vida. Dale me gusta a este video y compártelo en tu WhatsApp con alguien de confianza, porque Dios usa tu valentía para liberar a otros que luchan con la misma batalla silenciosa. Si no te quedas hasta el final, estarás perdiendo la oportunidad más importante que Dios te ha dado para entender cómo este pecado está afectando tu vida espiritual de maneras que ni siquiera imaginas. El enemigo está luchando desesperadamente para que cierres este video, porque sabe que esta revelación va a exponer sus estrategias más secretas contra tu pureza. Voy a comenzar con la historia. En las montañas de Canaán vivía un joven llamado Kefir, hijo de un sacerdote levita llamado Abiel. Desde pequeño, Kefir había sido criado en los caminos del Señor, conocía las Escrituras de memoria y servía fielmente en el templo junto a su padre. Era admirado por toda la comunidad como un ejemplo de piedad y dedicación a Dios. Pero cuando Kefir cumplió 17 años, comenzó a experimentar sensaciones en su cuerpo que no entendía. Una noche, mientras oraba en su habitación, descubrió por accidente algo que le causó una sensación de placer intenso, pero inmediatamente se sintió sucio y avergonzado. ¿Qué fue eso, Señor? ¿Por qué mi cuerpo reaccionó así?, se preguntó con terror. Al principio intentó olvidar lo sucedido, pero los pensamientos impuros comenzaron a asediarlo constantemente. Durante el día, servía en el templo con aparente normalidad, pero por las noches luchaba contra impulsos que no podía controlar. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de oración, Kefir cayó de nuevo en el mismo pecado, solo esta vez más, y después, nunca más, se prometió a sí mismo. Pero esa última vez se convirtió en un patrón destructivo que lo consumía. Comenzó a notar cambios extraños en su vida espiritual. Sus oraciones se volvieron mecánicas. La lectura de las Escrituras perdió su dulzura y sentía como si hubiera una barrera invisible entre él y Dios. ¿Por qué no puedo sentir tu presencia como antes, Señor?, oraba con desesperación. Durante el día mantenía su fachada de joven piadoso, pero por dentro se sentía como un hipócrita. Sus padres y amigos lo veían como un ejemplo a seguir, pero él sabía la verdad. Era un esclavo de un vicio secreto. Los meses pasaron y el hábito se intensificó. Lo que comenzó como algo ocasional se volvió diario, después varias veces al día. Kefir intentó ayunar, orar más, memorizar más escrituras, pero nada funcionaba. Una noche, después de caer nuevamente, Kefir tuvo una visión terrorífica. Vio a demonios riéndose mientras colocaban cadenas invisibles alrededor de su cuerpo cada vez que pecaba. Cada vez que cae, se vuelve más nuestro, escuchó que decían. Al día siguiente, durante el servicio del templo,
Kefir se desmayó inexplicablemente. Cuando despertó, su padre Abiel estaba preocupado. «Hijo, algo está mal en tu espíritu. Tu rostro ha perdido el resplandor que tenía». Kefir quiso confesar, pero la vergüenza era demasiado grande. Esa noche, mientras luchaba nuevamente contra la tentación, escuchó la voz audible de Dios. «Kefir, cada vez que contaminas tu cuerpo, contaminas mi templo. ¿Hasta cuándo vas a profanar lo que yo he santificado?» Aterrorizado, Kefir prometió cambiar, pero al día siguiente volvió a caer. 3 días después, Kefir enfermó gravemente con una fiebre que los médicos no podían explicar. En su lecho de enfermo, confesó todo a su padre. Abiel lloró amargamente y le dijo: «Hijo, has estado abriendo puertas al enemigo que solo el arrepentimiento profundo puede cerrar». Kefir murió una semana después, pero antes de morir susurró: «Padre, dile a los jóvenes que este pecado no es inofensivo. Dile que cada vez que caen, algo muere en su espíritu». Esta historia que acabas de escuchar no es una simple narración del pasado, es una revelación profética sobre lo que está sucediendo en tu vida espiritual cada vez que caes en el pecado de la masturbación. Kefir representa a millones de cristianos que viven una doble vida: santos en público, esclavos en privado. Necesito corregirte severamente si piensas que la masturbación es un pecado menor o algo natural que Dios entiende. Esa es una de las mentiras más destructivas que el enemigo ha plantado en la mente de los cristianos modernos. Te voy a enseñar paso a paso lo que realmente sucede en el mundo espiritual cada vez que contaminas tu cuerpo con este vicio. Primer efecto espiritual: la ruptura de la comunión con Dios. Cada vez que te masturbas, creas una barrera espiritual entre tú y el Señor. Primero Juan 1:6 dice: «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». La masturbación es caminar en tinieblas mientras finges tener luz. Segundo efecto: la apertura de puertas demoníacas. Cada acto de masturbación es una invitación al reino de las tinieblas para que tome más territorio en tu vida. Los demonios de lujuria, perversión y adicción sexual reciben autoridad legal para atormentarte más intensamente. Tercer efecto: la contaminación del templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros?» Cuando te masturbas, estás profanando el templo de Dios. Estás contaminando con inmundicia sexual el lugar santo donde habita el Espíritu. Cuarto efecto: la pérdida de autoridad espiritual. Cada vez que caes en este pecado, pierdes autoridad para orar con poder, para ministrar efectivamente, para ser usado por Dios. Tu testimonio se vuelve hueco porque vives en hipocresía. Quinto efecto: la esclavitud progresiva. Lo que comienza como algo ocasional se convierte en una adicción que controla tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Te conviertes en esclavo de un vicio que prometiste dejar 1000 veces. Sexto efecto: la desensibilización espiritual. Tu capacidad para discernir la voz de Dios se va perdiendo gradualmente. La palabra pierde su poder en tu vida. La oración se vuelve mecánica y la presencia de Dios se siente lejana. Séptimo efecto: la apertura a perversiones mayores. La masturbación es una puerta de entrada que lleva a pornografía, prostitución, adulterio y perversiones sexuales más profundas. El enemigo nunca se conforma con mantener a sus víctimas en el mismo nivel de pecado. ¿Te identificas con la lucha de Kefir? ¿Has experimentado esa misma sensación de estar viviendo una doble vida? ¿Has sentido cómo tu vida espiritual se deteriora cada vez que caes en este vicio? Entonces necesitas entender que no estás luchando contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales que quieren destruir tu destino. Dios te ha traído a este video porque quiere liberarte completamente de esta esclavitud.
Necesito que comentes aquí abajo cuánto tiempo llevas luchando contra este vicio, porque quiero hacer una oración específica por tu situación. Es crucial que te quedes hasta el final de este video para comentar tu nombre completo, porque estas revelaciones van a romper las cadenas que te tienen atado. No pauses este video bajo ningún motivo, pues el Espíritu del Señor está hablándote directamente en esta reflexión para tu liberación total. La vida de Kefir me recuerda poderosamente la advertencia que encontramos en la historia de Onán, en Génesis 38, 9, 10. Aunque muchos interpretan incorrectamente este pasaje, la verdad es que Onán fue juzgado por Dios por derramar su simiente en tierra, lo cual incluye cualquier acto sexual que desperdicie el semen fuera de su propósito divino dentro del matrimonio. El versículo dice: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Aquí vemos que Dios tomó tan en serio el desperdicio del semen que ejecutó juicio de muerte sobre Onán. Esto nos enseña que el semen no es un desecho corporal, sino una sustancia sagrada que contiene vida y propósito divino. Cada vez que un hombre se masturba, está desperdiciando millones de espermatozoides que fueron diseñados por Dios para la procreación dentro del matrimonio santo. Está literalmente matando vida potencial y profanando el diseño divino de la sexualidad. El paralelo entre Onán y todos los hombres que se masturban es evidente. Ambos derramaron su simiente fuera del propósito divino. Ambos actuaron en rebelión contra el diseño de Dios para la sexualidad. Y ambos enfrentaron consecuencias espirituales graves. La diferencia es que Onán recibió juicio inmediato, mientras que el juicio por la masturbación a menudo se manifiesta de manera gradual. Sequedad espiritual, pérdida de unción, problemas de salud, dificultades en las relaciones y una vida cristiana estéril. Levítico 15:16 también establece que cualquier emisión de semen hace inmundo al hombre hasta la tarde, requiriendo purificación ritual. Esto nos enseña que Dios ve toda emisión de semen fuera del contexto matrimonial como algo que contamina espiritualmente a la persona. Quiero que busques estos pasajes en tu Biblia y medites profundamente en ellos durante esta semana. También necesito que comentes cuánto tiempo hace que escuchas este canal de historias hebreas, porque quiero hacer una oración específica por tu crecimiento espiritual. Hay un propósito divino en preguntarte esto. Dios quiere medir tu fidelidad a su palabra y recompensarte según tu compromiso con estas enseñanzas sagradas. Mientras reflexionamos sobre estas verdades bíblicas, no puedo dejar de pensar en la crisis que está devastando la iglesia moderna en este mes de agosto de 2025. Estudios recientes muestran que el 95% de los hombres cristianos han caído en masturbación y el 60% la practica regularmente. Pero lo más alarmante es que el 40% de los pastores admiten luchar con este vicio, lo cual explica por qué hay tan poco poder sobrenatural en las iglesias actuales. Cuando los líderes están contaminados sexualmente, toda la congregación sufre sequedad espiritual. La pornografía y la masturbación han castrado espiritualmente a una generación completa de hombres cristianos, convirtiéndolos en eunucos espirituales incapaces de guerrear efectivamente contra el reino de las tinieblas. Te felicito por estar aquí buscando la verdad bíblica, en lugar de conformarte con las enseñanzas diluidas que predominan en las iglesias modernas. Tú eres diferente, tú buscas la santidad radical que Dios demanda de sus hijos, pero necesito ser aún más específico sobre las consecuencias de la masturbación que la iglesia moderna se niega a enseñar. Primera consecuencia física:
La masturbación crónica debilita el sistema inmunológico, causa fatiga crónica, problemas de concentración y pérdida de vitalidad masculina. Segunda consecuencia emocional, genera depresión, ansiedad, baja autoestima y una sensación constante de culpa que destroza la paz interior. Tercera consecuencia relacional, interfiere con la capacidad de formar vínculos íntimos saludables, especialmente en el matrimonio, causando disfunción sexual y distanciamiento emocional. Cuarta consecuencia espiritual, bloquea el fluir de los dones espirituales, apaga la unción profética y crea una barrera que impide recibir revelaciones de Dios. Quinta consecuencia generacional, los hombres que se masturban transmiten maldiciones sexuales a sus hijos, creando patrones generacionales de esclavitud sexual que afectan a las familias por décadas. Pero la consecuencia más devastadora es que la masturbación es un pacto inconsciente con demonios de lujuria que reclaman derechos legales sobre tu vida sexual. Cada vez que te masturbas, estás renovando ese pacto demoníaco y dándoles más autoridad para controlar tus pensamientos y acciones. La revelación más profunda sobre la masturbación se encuentra en la comprensión científica y bíblica de lo que sucede cuando un hombre derrama su simiente fuera del propósito divino. Desde el punto de vista científico, cada eyaculación masculina contiene entre 200 y 500 millones de espermatozoides, cada uno diseñado con el potencial de crear vida humana. Cuando estos espermatozoides son desperdiciados a través de la masturbación, se está destruyendo masivamente vida potencial que Dios había destinado para la procreación. Los estudios neurológicos han demostrado que la masturbación altera permanentemente los circuitos neuronales del cerebro, especialmente en el área de recompensa y placer. Esto crea una adicción neurológica similar a las drogas, donde el cerebro demanda constantemente más estimulación sexual para experimentar satisfacción. El resultado es una esclavitud biológica que se vuelve más fuerte con cada acto de masturbación. Bíblicamente, Salmos 139, 13, 14 revela que Dios forma cada espermatozoide en lo íntimo del vientre materno. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Esto significa que cada espermatozoide es una obra maravillosa de Dios y desperdiciarlos a través de la masturbación es despreciar la artesanía divina. Proverbios 31:3 advierte: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. La palabra hebrea para fuerza aquí es chayil, que incluye la fuerza sexual y reproductiva del hombre. La masturbación literalmente roba la fuerza masculina que Dios diseñó para ser invertida en el matrimonio y la procreación. Siguiendo esta línea de revelación, necesito que comentes qué edad tenías cuando comenzaste con este vicio, porque en los próximos minutos, estas revelaciones van a desatar poder de liberación específico para romper las cadenas que se formaron en esa etapa de tu vida. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto del video. Dios está usando cada palabra para quebrantar fortalezas espirituales que han controlado tu sexualidad por años. La historia de Kefir cobra más sentido cuando entendemos que cada acto de masturbación es un sacrificio inconsciente al dios de la lujuria. En las culturas paganas antiguas, los hombres derramaban su simiente como ofrenda a los demonios de fertilidad. Aunque los cristianos que se masturban no lo hacen conscientemente como ritual pagano, espiritualmente están haciendo exactamente lo mismo, ofreciendo su semilla sagrada a poderes demoníacos. Esto explica por qué la masturbación siempre viene acompañada de fantasías sexuales, que son formas de idolatría mental, donde la persona adora imágenes sexuales,
en lugar de a Dios. Ezequiel 23:20 condena específicamente este tipo de idolatría sexual. Por eso es tan importante que mantengas este canal de historias hebreas como parte de tu rutina espiritual de liberación. Estas enseñanzas están rompiendo fortalezas mentales que han mantenido cautivo tu potencial sexual y espiritual. Cada revelación que recibas aquí está construyendo en tu mente una base bíblica sólida para resistir la tentación cuando venga. Si no es mucha molestia, tómate un momentito para comentar la frase "Ya estoy suscrito" en los comentarios, porque mi corazón se llena de alegría cuando leo a mis oyentes fieles que están comprometidos con su liberación total. Necesito saber que hay hombres como tú que valoran estas enseñanzas radicales y están dispuestos a pagar el precio de la santidad sexual. Si aún no estás suscrito, aprieta el botón negro de suscribirse ahora mismo mientras continuamos con esta revelación que va a transformar completamente tu vida sexual y espiritual para siempre. El fundamento bíblico para la liberación total de la masturbación se establece claramente en 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra griega porneia, que se traduce como fornicación, incluye toda actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo específicamente la masturbación. Este versículo revela que los pecados sexuales son únicos porque contaminan directamente el cuerpo físico, no solo el alma o el espíritu. Cuando un hombre se masturba, está literalmente pecando contra su propio cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo. La palabra huid en griego es feugo, que significa escapar con urgencia como de un peligro mortal. Dios está ordenando que huyamos de la masturbación como si fuera una serpiente venenosa que amenaza nuestra vida espiritual. 1 Tesalonicenses 4:3-5 es aún más específico. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este pasaje enseña que Dios diseñó el matrimonio como el único contexto legítimo para la expresión sexual masculina. Cualquier otra forma de gratificación sexual, incluyendo la masturbación, es pasión de concupiscencia propia de los gentiles que no conocen a Dios. Recuerdo cuando un joven de 20 años vino a mi oficina pastoral completamente desesperado, después de luchar con masturbación durante 8 años. Había intentado todo: ayunos, vigilias, memorización de escrituras, pero nada funcionaba. Me dijo con lágrimas: "Pastor, siento que Dios me ha abandonado. Oro por liberación, pero al día siguiente vuelvo a caer. ¿Será que ya no hay esperanza para mí?". Esa conversación me marcó profundamente porque me di cuenta de que la mayoría de los cristianos que luchan con masturbación no entienden que están peleando contra potestades espirituales, no contra simple debilidad de la carne. Le expliqué que cada vez que había caído en masturbación durante esos 8 años, había estado fortaleciendo cadenas demoníacas que requerían rompimiento sobrenatural, no solo fuerza de voluntad humana. Oramos juntos, renunciando específicamente a los demonios de lujuria, masturbación y fantasía sexual que habían tomado territorio en su vida. 3 meses después, regresó completamente libre, radiante de gozo y testimoniando del poder liberador de Dios. Pero la clave no fue solo la oración de liberación, sino su compromiso radical con la santidad sexual que incluyó ayunos prolongados y renuncia total a la pornografía. La palabra de Dios es clara sobre el estándar divino. Efesios 5:3 dice: "Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos". El estándar de Dios no es minimizar la masturbación o controlarla mejor, sino que ni siquiera se nombre entre los santos.
Esto significa pureza sexual absoluta, sin compromisos, sin excepciones, sin zonas grises. Gálatas 5:24 declara: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La masturbación es una pasión carnal que debe ser crucificada completamente, no domesticada o controlada. No hay medias tintas en el reino de Dios cuando se trata de pureza sexual. O eres libre completamente o sigues siendo esclavo de este vicio destructivo. La libertad parcial no existe en el reino espiritual. O las cadenas están rotas completamente o siguen teniendo poder para arrastrarte de vuelta a la esclavitud cuando menos lo esperes. Hermano mío que has llegado hasta este punto del video, necesito reconocer que eres un verdadero guerrero espiritual, un hombre excepcional en medio de una generación de cristianos que huyen de la verdad bíblica sobre la pureza sexual. Muchos hombres habrían cerrado este mensaje cuando comenzaron a escuchar verdades que confrontan sus hábitos secretos, que destruyen sus justificaciones, que exponen la gravedad real de su pecado. Pero tú has permanecido aquí porque tu corazón busca genuinamente la libertad que solo Dios puede dar. Eso te convierte en un hombre especial, un hombre que valora más la santidad de Dios que la comodidad de su carne. Tu perseverancia hasta este punto me dice que tienes un corazón quebrantado, un espíritu arrepentido que está dispuesto a pagar cualquier precio por la libertad total. Esa es una cualidad rara en estos tiempos, cuando la mayoría de los cristianos prefieren sermones que los consuelan en su pecado en lugar de mensajes que los liberan de sus cadenas. Quiero felicitarte por haber resistido hasta el final, porque lo que has escuchado hoy puede ser el punto de inflexión que rompa definitivamente las cadenas de esclavitud sexual que han controlado tu vida. La historia de Kefir no tiene que ser tu historia. Su destino de muerte espiritual no tiene que ser tu destino. Dios quiere escribir un testimonio de victoria total en tu vida, un testimonio que inspire a otros hombres a buscar la misma libertad radical que tú estás recibiendo hoy. Necesito que comentes tu nombre completo aquí abajo para incluirte en las oraciones específicas de liberación que realizamos en este canal y para saber quién ha tenido el valor de llegar hasta el final conmigo en esta revelación tan confrontadora pero liberadora. Tu nombre quedará registrado en mi corazón como el de un hombre que no se rindió ante la presión de la carne, que no huyó cuando la verdad se volvió incómoda, que tuvo el coraje de enfrentar su pecado de frente para recibir libertad genuina. Eres parte de un remanente pequeño, pero poderoso de hombres que están dispuestos a nadar contra la corriente de una cultura sexualmente pervertida para obedecer radicalmente a Dios. Es de suma importancia que compartas este video ahora mismo con algún hermano que sepas que lucha con la misma batalla. Piensa en algún hombre joven en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu congregación que necesite escuchar estas verdades antes de que las cadenas se vuelvan imposibles de romper humanamente. Si no te viene nadie específico a la mente, comparte este video en tu WhatsApp o Facebook ahora mismo, porque es vital que compartas la palabra de Dios sin temor a la vergüenza o al rechazo. Habrá personas que se incomoden con este mensaje, que te acusen de ser extremista o legalista. Pero recuerda que Dios te va a recompensar por tu obediencia a su verdad, no por la aprobación de los hombres. Satanás está luchando con todas sus fuerzas para que no compartas este video, para que estas revelaciones no se difundan, para que los hombres permanezcan esclavos de la masturbación sin conocer el poder liberador de Cristo. El enemigo prefiere una iglesia llena de hombres sexualmente contaminados que una iglesia de guerreros puros que puedan pelear efectivamente contra su reino. Si sientes pereza de compartir este video, si sientes que mejor no me meto en temas tan íntimos, reconoce que son las fuerzas del maligno tratando de silenciar la verdad a través de tu cobardía espiritual.
Lucha contra esas fuerzas ahora mismo y no te vayas sin compartir este mensaje. Tu obediencia puede ser el instrumento que Dios use para liberar a un hombre que está al borde del suicidio por la desesperación de su esclavitud sexual. Te animo fervientemente a buscar otro video de este canal después de terminar este, porque hay más revelaciones divinas sobre pureza sexual y liberación espiritual esperándote. Dios tiene estrategias específicas para cada área de tentación en tu vida, y este canal es el instrumento que Él está usando para formar un ejército de hombres santos que puedan representar su reino con poder y autoridad. Cada historia hebrea que escuchas aquí está fortaleciendo tu resistencia espiritual y preparándote para las batallas futuras que el enemigo traerá contra tu pureza. Vamos a hacer una oración de liberación ahora mismo. Señor Jesús, gracias por la vida de este hombre valiente que ha llegado hasta aquí sin huir de tu verdad confrontadora. En el nombre de Jesús, rompo ahora mismo toda cadena de masturbación, lujuria y fantasía sexual que ha tenido atado a este tu hijo. Ato y echo fuera todo demonio de perversión sexual que ha tomado territorio en su vida. Declaro que es libre de toda esclavitud sexual, libre de toda adicción, libre de toda tentación que lo ha atormentado. Llénalo de tu Espíritu Santo, renueva su mente con tu palabra y úsalo como testimonio de tu poder liberador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me siento profundamente honrado de haber llegado hasta aquí contigo en otro video más de revelaciones bíblicas que están transformando vidas en todo el continente. Me encantaría conocerte en persona algún día para celebrar tu victoria total sobre este vicio y para ungirte para el ministerio de liberación. Te pido perdón humildemente si en algún momento hubo problemas técnicos con el audio o si alguna verdad te resultó demasiado fuerte. Mi corazón está completamente puesto en que recibas la libertad total que Dios quiere darte a través de estas historias hebreas. Que el Dios de toda gracia te mantenga en pureza sexual perfecta, te use como instrumento de liberación para otros y haga de tu vida un testimonio poderoso de su poder santificador. Nos vemos en el próximo video con nuevas revelaciones que continuarán fortaleciendo tu vida en santidad radical para la gloria de Dios.